Por eso les decía a ustedes, usted pasó un año nuevo, un año viejo y pasó un año nuevo. Pero ¿cómo lo pasó? En compañía de aquel que dice que cuida de usted. ¿Cuántas cosas le pueden haber pasado el año pasado y Él las cuidó más? Y no nos damos cuenta. Ahora pasamos a un año nuevo y Él estará con nosotros también. Permítale que Él le guíe, permítale que Él lo oriente, permítale que Él le dirija y permítale que en cualquier adversidad Él siempre lo saque en victoria. Bendito el nombre de Dios. Bueno, hermanos, ese no era el tema de hoy, solamente quería decirles que hay alguien que les ama y que quiere pasar con ustedes este año en victoria por el Cristo de la gloria. Amén. Cuando uno le dice a la persona, Dios lo bendiga, que feliz año nuevo, ¿qué le está proponiendo a él? Le está dando una bendición para todo el año, pero nosotros no le damos una bendición a una persona como la dan en el mundo. Nosotros se la damos dándole la bendita presencia de Dios en su vida, para que le guíe, oriente y le dirija en todo su diario caminar este año, hermano. Habrá luchas, pero también tendremos victorias con mi Cristo de la gloria. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor, cuando estaba leyendo mi hermano ahorita, volvió a llevarnos a otro texto bíblico en Colosenses capítulo 1, versículo 6 en sus Biblias, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dijo que ha llegado el Evangelio hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando, ¿cierto?, a la gente no creyente. Él está hablando directamente a la iglesia. Está hablando a la iglesia, le está diciendo, así como está diciendo que ha llegado el Evangelio hasta vosotros, le está diciendo la iglesia, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, dice la palabra de Dios. En la campaña estuvieron hablando de un tema, la cosecha. Y de este año seguimos hablando un poco de ello también. Porque es necesario que entendamos para qué Dios lo llamó. Yo quiero llevarles a un tema en esta mañana, donde nosotros muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Cometemos errores, faltas y tantas cosas, pero hay alguien que nos conoce perfectamente a nosotros. No importa lo que seamos, no importa lo que hagamos, Dios siempre está pendiente de que algo ha visto en nosotros, por eso nos llamó. Por eso lo escogió usted. No interesa cómo era, no interesa lo que usted era, no. Lo que interesa es que Él ha visto algo en usted que nosotros mismos ignoramos lo que somos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios por ello. Está hablando de que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros y vive con nosotros, según el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 17. Él dice que somos templo del Espíritu Santo. Él dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros y está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios por ello. La idea del evangelismo está representada gráficamente por un hombre que se llamaba Felipe, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva estaba empezando y todos los discípulos estaban, ¿cierto?, en Jerusalén, haciendo la obra de Dios, llevando la palabra. Entonces la gente se quejaba, miren que están encerrados allá y las viudas y todo eso están descuidadas. Entonces ellos decían, pero nosotros no vamos a dejar la palabra y lo que Dios nos mandó por atender las mesas de las viudas. Busquen entre todos 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos hagan la obra. Y entre esos hombres estaba Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, a quien en cierta ocasión habló de Cristo a un personaje muy célebre, el etíope, un eunuco que iba a Etiopía. Ese era Felipe. ¿Y quién era Felipe? El Felipe estaba predicando, Felipe estaba haciendo la obra
era mucho más importante que lo que estaba haciendo. Y lo llamó y le dijo a Felipe, ¿cierto? Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Y le dice, que le dijo, vete y acércate al carro que está allí y háblale al etíope que va en el carro. Porque aunque esté leyendo la palabra, no entiende lo que la palabra dice. Instrúyele, háblale. Y Felipe se acercó al carro y el eunuco le dijo, siéntate y explícame de quién está hablando la palabra. Está hablando de Isaías capítulo 53 del siervo sufriente. No entendía nada de eso. Y Felipe empezó a hablarle y empezó a enseñarle. Y caminando un trecho, ya el hombre le dijo, ¿y quién me impide a mí que yo baje las aguas y sea bautizado? Felipe le dijo, nada impide. Y bajaron las aguas y Felipe lo bautizó. Y luego desapareció porque el Espíritu Santo lo tomó y se lo llevó. Y el etíope siguió su camino. Pero ¿qué llevaba ese hombre dentro de sí? Llevaba el Evangelio, llevaba la palabra que Felipe había sembrado en su corazón. Y él iba a un país donde iba a llevar lo que Felipe le dio. O sea, iba a compartir el Evangelio. El Espíritu Santo sabía que había un hombre que podía llevar un mensaje a un país extraño donde no podían ir ellos, pero que él sí podía llevar la palabra de Dios porque era un hombre importante en ese momento. Dios sabe en qué momento nos puede usar, bendito sea el nombre de Dios por ello, hermano. Aquel famoso se convirtió el Señor en medio de una gran carretera pública. Mire, que no fue en la ciudad, sino que dice en un desierto cuando el carruaje iba pasando. La gloria sea de Dios. Y entonces fue cuando se le apareció Felipe. Esto es lo que sucede cuando un cristiano esto es lo que sucede cuando un cristiano testifica de Cristo, donde las personas heridas y necesitadas se encuentran. Por eso quiero hablarles del tema ganando almas donde se encuentran. Donde se encuentran. Porque hay gente que necesita el Evangelio en este momento en medio de esto. Hay gente que necesita, hermano. Hay hambre porque el Señor dice que en los postreros tiempos dará hambre, pero hambre de la bendita palabra, hermano. Y usted es el portador de ello, hermano. Hay veces Dios tiene que hacer la obra que tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces no lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Yo le decía, estuvieron arreglando la fachada porque se cayeron unas tabletas. Y había un muchacho, un joven que ayudaba allí al que estaba colocando las tabletas, el que estaba armando los cantantes. Ya se iban. Yo le estaba esperando que el carro viniera a recogerlo todo para irse. Nos sentamos ahí en el andén. Subí con una Biblia y se la regalé. Y empezó a leer el Evangelio de Juan y encantado leyéndola. Y le dije, no te deleites solamente leyendo la palabra, porque es noble tu corazón para que Dios entre en tu vida y la palabra haga nido en tu corazón. Y él me dice, ¿cómo hago? Y empezamos a hacer la oración de fe. Allí, sentado con él, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Se fue. Solamente le digo, cuando me necesita, llámeme, porque aquí está mi teléfono. Hermano, estaba ahí. Si ese hombre, si ese muchacho se va, ese joven se va. Si la palabra, Dios me corta la cabeza a mí, porque me lo puso ahí, fue por ese motivo. Hermano, ¿cuántas veces no llega a nosotros gente que necesita en su trabajo, en donde usted labora? Hay gente que no conoce de Dios y nosotros compartimos con ellos y nunca les hablamos de la palabra de Dios ni nos identificamos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos da pena. ¿Y cuánta gente entra y sale y nunca nosotros nos identificamos con ellos? Cuando entraba a una empresa, lo primero que el patrón me decía era reunir el personal que tenía que laborar junto a mí. Cuando él se iba, yo llamaba al personal reunido y le decía, yo soy cristiano evangélico. Y él me identificaba con ellos.
¿Para qué? Precisamente para que conocieran que era mi persona. Para que cuando tuvieran que hacer círculos donde fueran a hablar tantas vulgaridades, ahí mismo me veían a mí y se abrían. Y muchas veces tener la Biblia en el escritorio y iban a hablarme ya, don Lisandro, ¿por qué no me dice esto, tengo este problema? Me pedían consejos de ellos. ¿Por qué? Porque nos identificamos, decimos quiénes somos, hermano. Y eso es lo que muchas veces nos da pena hablar, hermano. Y tenemos negocio, la gente entra y sale y nunca nosotros somos capaces de hablarles de la palabra de Dios. Y nunca le damos un tratado para que salgan y se vayan. Hermano, no. Dios está en este momento usándonos para eso, hermano. Y muchas veces Dios nos ha colocado en un lugar donde muchas veces hay gente que entra y sale o va o viene y que tiene que tener relación con nosotros, pero nunca les hablamos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jeremías? La palabra del Señor dice: si ese hombre se pierde y tú no le hablaste de él, yo te corto la cabeza, Dios, te corto la sangre de ese hombre, te la pido a ti. O sea que es hay un compromiso, hermano, que si yo no hablo de la palabra del Señor y se pierde, el Señor me tome en cuenta esa alma. Pero si yo hablo y la persona no, ya he salvado mi alma. Es un compromiso de nosotros. Usted está aquí en la iglesia, hermano, está aquí presente, pero tenga presente algo, hermano, que usted tiene un compromiso con Dios, hermano. Y el día que usted se presente al Señor, le va a preguntar: ¿qué hiciste durante todo el tiempo que estuviste en la iglesia? ¿Qué hiciste? Hermanos, que tenemos que darnos cuenta, hermano, que nosotros tenemos un compromiso, no con el hombre, sino con Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto lo creen así, hermano? Entonces, esto que hizo Felipe es cuando un cristiano testifica de mi Cristo de la gloria. De esta manera queremos que el evangelio alcance, hermano, a masas, donde puedan oír en las calles, a los pobres, a los ricos, donde puedan, hermano, testificar del amor y la esperanza de fe en Cristo Jesús. Ahí donde millones de personas que nunca entrarán a una iglesia, hermano, pero puedan oír de Jesús y convertirse en creyentes, hermano, como el etíope o el eunuco. Esto es el poder, esto es poder del evangelio, donde se encuentran las almas. Eso lo dice Mateo capítulo 8, versículo 39, habla de ello. El Espíritu Santo estaba hablando a todos los creyentes cuando él le dijo a Felipe. Sí, el Espíritu Santo sabía que Felipe estaba haciendo una obra, pero lo llamó porque lo necesitaba para algo más importante. Un hombre, que a través de ese hombre una nación iba a conocer la palabra de Dios. Cuando él le dijo: acércate a ese carro, era porque había un cierto propósito en él. El corazón es donde Dios siembra su reino, o sea, su palabra. La semilla es la palabra de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres en ese momento, cuando Felipe, cierto, empezaba a predicar la palabra en las calles, en los lugares. Esto es lo que sucede cuando un cristiano testifica de Cristo, más, donde las personas heridas y necesitadas se encuentran. Yo quiero compartirles algo. Cuando yo me convertí, lo que hoy se llama, este lugar que tanta gente va, el parque que antes no era lo que es hoy en día ese lugar. Antes ese era un parque y había un lago grande, el bosque, se llamaba el bosque. Era un valle grande, la gente iba allí, pero era un valle.
Y al frente había tugurios, grandes tugurios. ¿Sabe qué hacía? Yo con mi esposa nos pasábamos al otro lado de la carretera e íbamos a los tugurios. Y cuando uno llegaba a un tugurio, a la puerta, eso era oscuro, no se veía nadie porque no tenía luz. Oscuro, eso ya, solamente se oía que renegaban, que peleaban, que gritaban, pues no se veía nadie. Y ellos salían y empezábamos a hablar con ellos. No eran renuentes, escuchaban la palabra. Y así permanecíamos y cada 8 días estábamos yendo a ese lugar y ya nos conocían. Y cuando íbamos llegando, nos veían y esa gente que va a venir aquí bien vestidos acá. No, nosotros teníamos que ir allá y sentarnos en el suelo pelado, con ellos ahí sentados en el suelo. Y sacaban unas tutumas para darnos asiento algún fresco. Dije, pero ellos que van a tomar en esas tutumas que tomamos nosotros, sí tomábamos en ellos, porque a eso íbamos, a igualarnos con ellos. Y entonces eso hacía que ellos, cierto, creyeran. Y así estuvieron mucho tiempo con esta gente. Y mucha gente creía en el Señor. Y mucha gente los esperaba muchas veces. Pero teníamos que ponernos al nivel de ellos, hermano. Si ellos se sentaban en el piso, teníamos que sentarnos en el piso. No importa que nos volviéramos nada. Si ellos tomaban en una tutuma, teníamos que tomar en esa tutuma porque ya no había vasos y cristales. Y eso hacía que la gente nos aceptara, hermano. Entonces hay lugares, hermano, donde Dios nos permite llevar la palabra y testificar de ello, hermano. ¿Cuánta gente creyó? No sé, porque en ese tiempo apenas éramos líderes solamente de la iglesia. Eso se acabó, eso se terminó todo ello, eso son casas y todo ello, pero se sembró la palabra. Hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que hablar del evangelio. Nosotros no somos capaces de convertir a nadie, hermano. Por el Espíritu Santo sí lo hace. Y aunque no lo veamos en la iglesia, porque no es el hecho de que tenemos que tenerlos aquí, no. Usted compartió, usted hizo lo que Dios le puso. ¿Cierto? Compartió el evangelio. Ellos se iban a dar otra parte, no sé, pero usted ya hizo su trabajo, ¿no? Ya lo hizo. Usted dio un tratado a una persona. ¿Cuántas veces oró porque ese tratado que llevó a esa persona haga la obra en esa persona y se convierta a Dios? Es para eso. Yo me encontraba un hombre que una vez fue a la empresa donde yo laboraba, sentaba a mí y hablábamos. Me decía, ¿sabe cómo me convertí yo? Porque yo trabajaba, dice, en Santa Marta, dice, en el Rodadero. Y a mí me gustaba bucear. Yo un día buceando, me metí al fondo del mar y empecé a bucear, así cuando de pronto vi un papelito que se movía así. Y me causó curiosidad y me acerqué. Y era una ostra que había cogido un tratado. Y yo se lo quité. Y cuando leí, estaba Juan capítulo 3, versículo 16. Y eso me tocó, dice. Y eso me convirtió, ese tratado llegó a mi vida. Y desde allá adentro, ese hombre puede decir, yo me convertí en el fondo del mar. Dios usa cualquier forma para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Hermano, Dios es maravilloso, bendito sea el nombre de Dios por ello, hermano. El corazón es el campo de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale y está contaminado. Dice, y esto contamina al hombre. Cuando el Espíritu Santo comenzó a actuar de nuevo entre los creyentes, la profecía de Joel, que Pedro había, cierto, predicó el día de Pentecostés, fue recibida y aceptada por mucha gente. Porque había llegado el momento, hermano. La caída del Espíritu Santo y el aposento alto era con un propósito, para que toda la gente que pasara por ese lugar empezara a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Y la gente se acercaba. Y la gente decía, es que eso está borracho. Ya decía como que borrachos a mediodía. Y
empezaba a hablar, le dejó el capítulo 2, versículo 30, donde habla que los posteros tiempos derramará de su Espíritu Santo, y empezó a hablar esa palabra. ¿Y cuántas personas se convirtió en ese? 3,000 personas se convirtió con el evangelio que Pedro predicó. ¿Pero quién era Pedro? Pedro era un hombre sin preparación, un hombre que no tenía ningún fundamento, un hombre que si lo hubiéramos tenido nosotros lo rechazamos, pero Dios estaba mirando en Pedro no lo que era, sino lo que iba a hacer con él, hermano. Así mismo es con nosotros, hermano. Dios nos está viendo, pero Él sabe qué puede hacer con nosotros si nos disponemos. ¿Y qué llegó a hacer Pedro? Uno de los evangelistas más grandes de la iglesia primitiva. Dios tenía un plan para él. Cuando Él le dijo, deja de pescar porque vas a pescar hombres. Y eso fue lo que hizo Pedro. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros. La iglesia empezó a darse cuenta que Cristo había enviado su Espíritu Santo sobre toda carne y que su plan para los posteros días era llevar el evangelio a los hijos, a las hijas y a todo el mundo en ese entonces. Estamos viviendo en un tiempo igual, hermano, donde es cierto, donde la gente en este momento no cree en ellos mismos, y por eso vemos tanta violencia, tanta cosa. ¿Saben por qué? Porque falta algo del corazón del ser humano. Lo que falta del corazón del ser humano es mi Cristo de la gloria, aleluya, a través del Espíritu Santo. Porque el fruto glorifica a Dios. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dios nos redimió para que Él pudiera vivir en nosotros, vivir en nosotros, hermano. Ahora, Él nos redimió, nos escogió, porque Él quiere vivir dentro de usted, dentro de mi persona. Cristo ayuda a la gente a través de usted. Usted es el cristianismo que Cristo ha puesto para que usted y yo llevemos buenas nuevas a este mundo que se pierde. Cristo no vive en una catedral de piedra ni en un templo de ladrillos y cemento. Él vive en su vida, en su cuerpo, y usted es su templo, hermano. Usted es el templo del Espíritu Santo en este momento. Cuando el Señor habló a Felipe diciéndole: júntate a ese carro, ¿qué pasaba? Estaba viendo un propósito y estaba usando la persona para ese propósito. ¿Cuántas veces Dios puede usarnos a nosotros en la misma condición, hermano? Nos está diciendo también: vayan a las villas, vayan a las calles donde el mundo se mueve y encuentren a los que están perdidos y testifiquen de Cristo. Hermano, es que yo no conozco la palabra. Hermano, usted no tiene que conocer la palabra. Usted lo que tiene es: hable de lo que usted era y lo que Dios ha hecho por usted. Y el testimonio habla más que 1000 palabras, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 10, 14 y 15, que leía mi hermano. Es un texto que me impacta a mí. Romanos capítulo 10. Quiero leer, búsquelo usted. Romanos capítulo 10. Vamos a ver un poquito de eso. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, que decía mi hermano. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien cuando dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren salvados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pues se da cuenta, yo les regalo ese texto, hermano, para que no lleve un espacio en su Biblia, sino que le haga ver. Cuando Él dice: ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? Hermanos, que usted y mi persona tenemos algo grande para compartir a la gente.
Dios nos ha llamado. Estaba en una campaña en el Ecuador y el mismo día en que íbamos a comenzar, nos informaron que todos los brujos estaban preparándose para impedir la campaña. Ya desde este anuncio que me dieron sentí como un poco de temor en mi vida. Pero recuerdo que el Señor me había dicho en Lucas 10:19, yo os doy potestad de hablar, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa es una promesa de Dios, hermano. Esta es la herencia de los hijos de Dios, hermano. La hora ha llegado, hermano, para que juntos hagamos la obra de Dios, hermano. La hora ha llegado ya. Yo creo que es momento de movernos, hermano. Sabiendo que las señales se seguirán a los que creen. Por eso dice la palabra del Señor en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Y empieza a haber una promesa que es para nosotros, hermano, para hacer la obra para la cual nos ha llamado. Su palabra es autoridad hoy y será siempre, hermano. Por eso en esta mañana, hermano, no sé cuánto de lo que estamos aquí, hermano, vamos a comenzar un año sentados solamente pidiendo a recibir y comiendo, pero vamos otra vez en las mismas condiciones. ¿Qué vamos a hacer este año, hermano? Este año debe ser un año para hablar y testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. De llevar el evangelio, de explicar a la gente, de hablarles que hay un Cristo vivo, que en medio de las circunstancias adversas hay alguien que se levanta para decirle, no teman porque yo estoy con ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Es hora. Sí. Ya dejemos todo eso para el año pasado y empecemos un año nuevo mirando la obra de Dios para nosotros. Usted es un testimonio vivo de Dios, hermano. Porque el Espíritu Santo está en usted y usted es el templo del Espíritu Santo. Y si usted es el templo del Espíritu Santo, déjelo que Él fluya, porque Él es el que convence, hermano. No pasemos otro año, hermano, como lo terminamos este. No pasemos otro año igual, hermano. Comencemos desde ahora a hacer planes de cómo nosotros alcanzamos al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, a cualquier persona que está cerca de usted y que conoce y que no sabe del Señor. Es hora, llegó la hora de levantarnos, llegó la hora de empezar a predicar lo que Dios nos ha dado, hermano. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Hermano, Dios ya ha visto a usted, pero no lo vio porque usted es bonito, hermano. No, Dios lo vio a usted porque lo necesita, hermano. No se diga a usted que usted es un don nadie, que no tiene nada que ver, no importa. Eso es lo que Dios necesita. Porque Dios no está viendo lo que usted se ve, Dios lo está viendo como usted es, porque usted sabe que Él ha escrito algo en su vida, hermano. Algo para compartir. Y ese evangelio está en las manos suyas. La cosecha está ya lista, hermano. Por eso que cuando usted va al evangelio según San Juan capítulo 4, ¿qué le dice a los discípulos? Ellos le decían qué comida le habrán traído y Él dice, no, la comida mía es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es. Y yo creo que es el tiempo ya, hermano. Porque Él dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, y si no, miren los campos que ya están listos para la siega. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahorita. Ya los campos están listos, hermano. Dios está dando la oportunidad de que la palabra llegue al corazón de cada uno. En esta mañana, allí donde está usted, no sé qué estará pensando usted, pero yo quiero decirle, usted es útil en las manos de Dios. No se sienta una persona inútil, hermano. Usted es útil en las manos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios lo llamó y lo escogió porque tiene un plan para usted, hermano. Y si usted trae una persona a una otra y no vuelve, no se
preocupe, porque salió de aquí con la palabra en su corazón. Allá él, pero usted cumplió con algo que se llama. Siga compartiendo, siga invitando, mano. Pero no deje que el tiempo pase, mano. Y usted vive sin fruto en su vida. Dejemos que el Evangelio se manifieste a través de nuestro mano. Estamos en el tiempo final, hermano. Y Dios está dando la última oportunidad antes de que se cierre el periodo de gracia, hermano. Pero es usted y mi persona, hermano. Pero es más importante tener que trabajar. Es más importante las cosas de la casa. Es más importante tantas cosas antes que la palabra de Dios, hermano. Démosle el primer lugar a Dios y Dios le dará el primer lugar en su vida también, hermano. Empecemos a ver este año, no saque disculpas, hermano. Este año no saque disculpas para venir a la iglesia, hermano. Este año saque el tiempo para Dios primero y después dígale al Señor, lo demás te pertenece a ti. ¿Cuántos de nosotros al comenzar un día dice, Señor, te entrego el día de hoy todo? Te entrego todo el día de hoy, Padre. Haz con él lo que tú quieras. Pero muchas veces es más importante los quehaceres antes que la persona del Señor. ¿Cómo vamos a ganar alma? ¿Cómo vamos a llevar un evangelio? ¿Cómo vamos a compartir la palabra si antes le estamos dando más importancia a lo secular que a la palabra de Dios? No sé cómo se siente usted, pero yo quiero decirle algo. Usted ha sido llamado con un propósito. Deje que Dios haga ese propósito en su vida. Quiero invitarle a que usted sabe en qué momento vamos a orar. Yo quisiera orar por usted.